Este día conoceremos la polarización de transistores por medio de un divisor de voltaje. Comencemos. ¡Venga la intro! Un transistor es un pequeño dispositivo semiconductor que cierra o abre un circuito, comparándolo con un switch, o amplifica una señal. Este se utiliza en circuitos integrados para generar bits, ceros y unos. Algunos ejemplos de transistores aplicados en circuitos integrados pueden ser los famosos microprocesadores Core i7 de la gran empresa Intel. Estos microprocesadores tienen hasta 731 millones de transistores. Sorprendente, ¿no? Saber que esta cosita dentro de tu PC tiene esta cantidad. Agradeceles, por favor. Un divisor de tensión. ¿Qué es un divisor de tensión? Es un circuito que nos permite reducir grandes voltajes a un voltaje más pequeño. En este caso, en este diagrama, podemos observar que nuestro voltaje de entrada son 9 voltios. Nuestra primera resistencia son 1 kiloohmio y nuestra segunda resistencia son 2 kiloohmios. En nuestra fórmula, aquí podemos ver que para sacar el voltaje de salida son la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada, que en este caso son 9 voltios. Ya aquí abajo podemos observar ya nuestra fórmula sustituyendo con todos los datos. Los 2 kiloohmios sobre 1 kiloohmio más 2 kiloohmios por los 9 voltios, que en este caso nuestro voltaje de salida, que estará concentrado aquí, son 6 voltios. Y eso es la definición de un divisor de tensión. Zona de los transistores. En este caso tenemos 3 zonas: corto, saturación y activa. La de corto. Esto sucede cuando el voltaje de la base del emisor es menor a 0.6. Nuestro transistor se comportará de una forma como un circuito abierto. No habrá ningún paso de corriente y voltaje. El de saturación. Este es un poco más interesante. Este sucede cuando el voltaje de base del emisor es doblemente mayor a 0.6. En este caso, nuestro transistor se comportará de una forma o de un circuito cerrado. En este caso habrá sí o sí un voltaje y una corriente. Podemos asimilarlo como un chorro o un grifo. Cuando abrimos la perilla, el agua sale disparada. O sea, no hay ningún retén, para decirlo en este sentido. Y la podemos asimilar como la corriente. Y la más interesante, que es la activa, en este caso conseguimos un punto medio, como un ángulo de 90 grados. En este caso, sucede cuando el voltaje de la base del emisor es igual o digamos que igual a 0.6 voltios. En este caso ya conseguimos la amplificación. La amplificación tiene un símbolo que se llama B, que significa beta o ganancia, que puede ser de 100 o de otros valores aún mayores. En este caso, nuestro transistor se comportará de una forma de amplificación. Metemos una onda pequeña y esta no los amplifica, depende de nuestra beta. Y así son las 3 zonas de los transistores. Ahora, la parte que todos estábamos esperando, lo que es el cálculo de estos circuitos. Ok, ahora que ya tenemos nuestro circuito, es hora de empezar a resolverla. Primero, comenzamos identificando sus partes: la resistencia, su voltaje de entrada y su GND. Comenzamos con la fórmula de división de voltaje. Si recuerdan, nuestra fórmula de división de voltaje era resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por nuestro voltaje de entrada, que en este caso son 9 voltios, dando como resultado resistencia 2, que son 5.6 kiloohmios, y su suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, que en este caso sería un total de 15.6 kiloohmios, multiplicado por nuestro voltaje de entrada, que nos da un total de 3.23 voltios. Ahora pasamos al voltaje del emisor. El voltaje del emisor será igual al voltaje de base menos el voltaje de base y emisor. Hay un dato muy interesante sobre el voltaje de base y emisor. En este caso, entre estos dos puntos hay un diodo y la caída del diodo es de 0.7 voltios. Ok, ya calculado el voltaje de base, que lo tenemos aquí, solo sustituimos
3.23 voltios menos 0.7 voltios, que es la caída de tensión del diodo, menos 2.53 voltios. La corriente del emisor va a ser igual al voltaje del emisor sobre la resistencia del emisor. Nuestro voltaje del emisor ya lo tenemos, aquí está, solo sustituimos. Igual nuestra resistencia, ya la tenemos aquí, solo sustituimos. Y nos da un total de 4.5 miliamperios. Ahora, esto es un dato muy interesante. La corriente del colector va a ser igual a la corriente del emisor, que nos da un total de 4.5 miliamperios, ya que la corriente que pasa por aquí va a ser igual que la que pasa por aquí. Hay un dato, o podemos asimilarlo como un río. El río va a ser lo que pasa de aquí por aquí. Y la base va a ser como un riachuelo. Y si la base o el riachuelo viene con suciedad o con fluctuaciones, nuestro río también se verá afectado por las fluctuaciones. Ok, ahora pasemos de nuevo a los cálculos. El voltaje del colector va a ser igual al voltaje de entrada menos la corriente del colector y la resistencia del colector. La corriente del colector da un total de 4.5 miliamperios. Ok, ahora solo sustituimos. Ya tenemos la corriente del colector, 4.5 miliamperios, la resistencia del colector de 1 kilo ohmio. Ahora solo sustituimos 9 voltios de entrada menos los 4.5 miliamperios por el 1 kilo ohmio que tenemos de resistencia y nos da un total de 4.5 voltios. Ahora ya pasamos a la última parte, el voltaje del colector y emisor. En este caso sería el voltaje del colector, que ya lo tenemos, 4.5, y el voltaje del emisor, que también ya lo tenemos, 2.53. Y el restado de esto nos dará el voltaje de colector y emisor. Ya tenemos nuestro circuito en físico junto con nuestro tester y nuestra batería de 9 voltios como voltaje de entrada. Ahora, colocamos nuestras puntas del tester, no importa cómo vayan, pero para que se vea más estéticamente y no nos dé un voltaje negativo, los ponemos así. Igual, estará la simulación en Liveware para que ustedes se puedan ir guiando. En este caso, la colocamos para calcular el voltaje del colector. Y ahora, el voltaje del colector medido con el tester da 4.30 voltios. En este caso nos da 4.5 en los cálculos, pero no nos afecta mucho ya que va en un rango de 4.30, así que no hay problema, está excelente. Este ha sido el voltaje del colector. Ok, ahora cambiamos para el voltaje del emisor. Conectamos nuestras puntas de nuestro tester para medir. En este caso nos da un voltaje de 2.41. Como lo mencioné anteriormente, no importa si el voltaje está algo bajo. En nuestro caso, en lo calculado nos da 2.50 voltios. En este caso nos da 2.41. Estamos dentro del rango. Y este ha sido el voltaje del emisor. Ahora estamos con el último, el voltaje de la base. Conectamos nuestras puntas. Estas dos resistencias donde está la punta roja es el divisor de tensión, junto conectado con la base de nuestro transistor. Entonces, las colocamos y nos va a dar un valor de 3.5 voltios. En el caso de lo calculado nos da 3.23 voltios. Estamos igual dentro del rango. Este ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido sobre la polarización de transistores. Dale like y suscríbete para más videos informativos y explicativos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.